Y después os pido que miréis las cuentas y los dibujos, ver porque hay muchos índices, muchas cosas en lo que he preparado. Entonces, vamos a ver. Bueno, aquí estamos. Ese es un ejercicio, una parte que Rafa ya, yo me acuerdo que Rafa ya os ha presentado ese ejercicio. Entonces, por lo menos la primera y la segunda parte, creo. Pero vamos a verlo otra vez y hacerlo con tal vez un poco más despacio. Entonces tenemos un campo, ese campo F que está definido en R2 menos el origen, y el campo tiene esa forma. La primera coordenada es menos y por x cuadrado más y cuadrado, la segunda x por x cuadrado más y cuadrado. El primer apartado es sencillito, pide que pruebe que F es cerrado. Y entonces, bueno, eso es hacer cuenta. Si hacemos las cuentas, bueno, yo siempre me gusta definir, llamar la primera coordenada de F1, la segunda de F2. Y si hacemos las cuentas, llegamos a que la derivada parcial de F1 respecto a y sale eso, y cuadrado menos x cuadrado por x cuadrado más y cuadrado cuadrado. Y la derivada de F2 respecto a x sale lo mismo. Por lo tanto, y en todos los puntos de dominio. Y eso me dice que el campo es cerrado. Bueno, fácil hacer las cuentas y va a ver que llegamos a eso. Ese era solo un primer paso. El segundo apartado, ya empieza, las cosas empiezan a ser más interesantes. Porque cogemos un círculo de radio A y centro 0, 0 y nos pide para calcular la integral de línea del campo sobre el círculo. Y con eso comprobar que F no es conservativo. Entonces hay algunas cosas que mirar aquí que son. El campo no está definido en R2 excepto en el origen. El círculo, bueno, es una curva que contiene el origen, un círculo centrado en el origen, entonces yo puedo integrar tranquilamente sin problema sobre esa curva. Pero bueno, si estuviera en un sitio, en un dominio bueno, donde las cosas fueran bien, como la curva es cerrada y el campo es cerrado, si estuviera, por ejemplo, en un dominio convexo, yo sabría que la integral sería cero, porque automáticamente el campo sería conservativo. Pero lo que vamos a ver es que el campo no es conservativo, justo porque la integral en cualquier círculo de radio arbitrario centrado en 0, 0, su integral no vale 0. Y por eso de eso llegaremos a que el campo no es conservativo. Yo sé que Rafa ya ha hecho ese ejercicio. Lo haremos otra vez nada más para revisarlo y porque lo necesitamos para los apartados C y D. Entonces vamos a ello. Bueno, si cogemos y lo que vamos a ver en realidad es que esa integral al final independe del radio del círculo. En cualquier círculo, no importa cuán grande o pequeño, esa integral vale lo mismo. Y bueno, es una integral interesante porque siempre es una que se utiliza un montón de veces para aplicaciones físicas y todo, porque como independe del radio, yo puedo llegar con círculos de diámetro tan pequeño cuanto yo quiera, tan cerquita del origen cuanto yo quiera, y la integral será la misma.
Entonces vamos a ello. Entonces cojo una positivo y el círculo de centro A y radio, desde el centro 0, 0 y radio A, podemos parametrizarlo así. Por A coseno T, A seno T, con T entre 0 y 2pi. Y bueno, pues, bueno, vamos en algún sitio a meter el teorema de Green y todo, la parametrización natural tiene que ser en el sentido antihorario. Y esa parametrización es la natural que recorre el círculo en el sentido antihorario. Porque si miramos cuando T es 0, estamos en A0, y cuando T, por ejemplo, pi por 2, estamos en 0A. Es una cuenta que ya hicimos una vez. Y entonces hacemos la derivada de esa curva sale eso en cada punto, nos sale menos a seno t a coseno t. Y ahora vamos a la integral de línea, aplicar la definición. Entonces la integral del campo sobre el círculo es la integral de 0 a 2pi de f compuesto con la curva, producto interior con la derivada. Y aquí tenemos las cuentas. Ahora vamos a meter la curva, esa a coseno t a seno t en el campo. Aquí están las componentes del campo. Entonces la primera me saldría a, y será a seno t, entonces me sale a seno t, y aquí abajo sale lo mismo para los dos, coseno t al cuadrado. Dime. Pregunta. No, entonces sigo. Y entonces, no, espera un momento, que hay un micrófono abierto y bueno, ya está. Entonces, bueno, tenemos aquí la integral de línea y vamos a sustituir, meter las cosas en el campo. Si meto como estaba aquí, meto la i, sustituyo por a seno t, lo que está abajo es x cuadrado más y cuadrado, se queda a coseno t cuadrado más a seno t cuadrado, aquí lo mismo, y la componente x es a coseno t. Y ahora hago el producto interior con menos a seno t, a coseno t. Aquí ya he dado un salto, ya hice unas simplificaciones, porque aquí me quedo con a coseno cuadrado, a cuadrado coseno cuadrado, a cuadrado seno cuadrado, eso te sale a cuadrado, aquí a cuadrado, y si hago el producto interior aquí me sale menos, con ese menos sale positivo, entonces aquí me quedo con a cuadrado seno cuadrado, y aquí me quedo con a cuadrado coseno cuadrado. Los a cuadrados se cancelan todos, y bueno, seno cuadrado coseno cuadrado me sale 1, y aquí por fin llegamos a donde queríamos, que era 2pi. Entonces la integral de línea de ese campo sobre el círculo centrado de centro 0, 0 y radio A orientado positivamente, o sea, en el sentido antihorario, vale 2pi. Y la conclusión es que f no puede ser conservativo, porque si fuera conservativo, como se hace una curva cerrada en el dominio, en el redondo, el origen, había que ser de la integral 0. Entonces, ese es un ejemplo, el más famoso del campo en el plano que no es conservativo, pero es cerrado. Y vamos a ver ahora para qué sirve eso, pero antes para un poco y pregunto. Bien, sé que ya lo habéis visto eso, entonces, pero bien fácil, ¿cómo lo ves? Vale.
Bueno, la idea aquí, lo que tengo en mente es, bueno, vemos esa parte que es fácil. Tengo un campo, el campo es cerrado, no es conservativo y, y su integral sobre todo círculo central en el origen vale 2pi, dependiendo del tamaño del radio. Esa es la idea. Y con ese campo y con esa se puede producir una idea de la bueno, que se utiliza en geometría diferencial, topología y aparece también en análisis complejo de otra, bueno, con otra cara, pero las ideas son las mismas. La idea de que ese campo, en especial ese campo que está ahí, él me, si hago integrales de línea, si cojo una curva y hago una curva central en el origen, una curva que contiene el origen cerrada, si hago la integral de ese campo, esa integral, bueno, si, y hago siempre me va a dar alguna cosa que sea 2pi multiplicado por un número entero. Y entonces si hago la división si divido esa integral por 2pi, me sale un entero, y ese entero es como se me diera el número de vueltas que esa curva da alrededor del origen. Lo que se llama el índice de la curva. Y si, bueno, si vas a buscar en Google, en Wikipedia, en inglés se llama winding number. Entonces, winding number. Voy a seguir con los apartados y después os comento un poco más de eso, solo a ver si consigo hacer unos dibujitos. Porque el A, el B y el C son más o menos fáciles. Acabamos de hacer el B. Vamos al C, que es trivial. Lo más interesante es el último. Entonces se hace una curva cerrada, regular a trozo, recorrida en el sentido antihorario, y sea R la región del plano acotada por C, y supongamos que, ahora sí, una cosa interesante, que el 0,0 no está en R. Entonces queremos una región, un recinto que está acotado por esa curva, pero que no contiene el origen. Y bueno, nos pide para calcular la integral. Y la idea aquí es fácil. Voy a quitar eso por un momento y ver si hago un dibujo por aquí. La idea es coger una curva, a ver, voy a dibujar una curva. Cualquiera una curva. La que me molesta necesariamente aquí, quiero una curva. Vamos a fingir que eso está recto. Aquí está el origen. Y tengo la curva por aquí. Y bueno, la curva en el sentido anterior, solo para que yo pueda integrar, pero al final me dará lo mismo porque es una curva cerrada. Tengo la curva y el origen está fuera de la curva. Y aquí está aquí dentro tengo mi recinto R. Que está acotado por la curva. Y lo que se pide en ese apartado es calcular la integral de línea del campo sobre esa curva. Bueno, vamos a ver que esa cuenta es trivial y que sale 0. Y vamos a ver cómo lo hice con el teorema de Green, pero no haría falta utilizarlo. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí tengo la curva, está lejos de alguna forma del origen.
como es cerrada, yo podría meterla en un, podría encontrar un otro conjunto, solo para que no sea cerrado. Podría encontrar un conjunto que fuera abierto y conexo, que contuviera la curva. Y bueno, como el campo no es cerrado, no es conservativo, pero es cerrado, y entonces esa curva, la integral sobre esa curva tiene que ser cero, porque fuera del origen no tengo problema. Y entonces en ese, por ejemplo, en ese abierto aquí no tengo problema. El campo podría definir el campo y hacer las cosas que hacía antes. El campo es como es lo que se llama, no es conservativo, pero si cojo un abierto que no contiene el origen, un trozo del R2 menos el origen, el campo es conservativo en ese abierto, porque es un abierto conexo. Es un camino. A veces decimos que ese campo es localmente conservativo, porque si cojo una bolita alrededor de cualquier punto que no sea el origen, el campo es conservativo esa bolita. Entonces ahora voy a volver para donde estaba. Aquí. Y entonces se hace una curva regular a trozo recorrida en el sentido horario que no pasa por el origen. Entonces, sea como dice mi dibujo, sea R la región del plano acotada por C, supongamos que 0, 0 no está allí. Entonces, C es una curva cerrada que no pasa por el origen. Y bueno, C sería el bordo de recinto R. Entonces, automáticamente ya tengo por el teorema de Green que la integral del campo sobre la curva vale la integral doble sobre R de esa diferencia. Y ya sabemos que esa diferencia es cero porque el campo es cerrado. Entonces la integral sale cero automático, es gratis. Pero eso funciona porque estoy en una región que no contiene cero cero, por lo tanto no tengo el hueco que tenía en mi dominio, que era R2 menos el origen, no está allí. Por eso puedo aplicar el teorema de Green sin problema a ese recinto R y ya está. Yo lo hice, he hablado un montón, lo hice parecer más complicado que es, pero la realidad es esa. Estoy haciendo el teorema de Green en su forma que hemos visto la primera vez. Yo integro sobre un recinto que no tiene hueco. Entonces, hasta bien. Vale. Entonces ahora vamos a la parte que es interesante, que es el apartado D, que nos pide calcular, bueno, la idea parecida con el apartado C, se hace una curva cerrada, regular a trozo, recorrido en el sentido antihorario, que no pasa por 0, 0. Y ahora pero vamos a suponer ahora que la región, el recinto del plano acotado por la curva, contiene el origen. Entonces ahora vamos a, como si fuera, por ejemplo, podemos imaginar que la curva fuera un círculo centrada en el origen. A ver, entonces antes, ahora estamos
esa situación. Aquí tengo el origen, por aquí. Y bueno, tengo mi curva, una curva rara y todo, regular a trozo por aquí. Y aquí está mi curva. Y ahora sí tengo un problema con el teorema. No puedo utilizar el teorema de Green porque tengo un hueco justo en mi campo, tiene un problema justo en el 0,0, entonces mi región tiene un hueco. Pero yo sí, por ejemplo, si mi región fuera una otra, si mi región fuera esta, por ejemplo, olvido de un puntito. Sí, podemos dividir, es eso que vamos a hacer. Vamos a dividirlo, pero vamos a dividirlo de una manera que podamos hacer las cuentas. Tenemos que encontrar alguna curva que sepamos hacer, que lo que vamos a hacer, vamos a meter un círculo. Entonces lo que vamos a hacer es eso que hice aquí, pero voy a borrarlo y dibujar una vez más. Voy a dibujar alrededor de un círculo, me sale más fácil. Aquí tengo la... Me molesta mucho ese... Aquí... Aquí tengo ahora la curva por aquí. Con la curva y solo para que en el sentido antihorario. Y como la curva no contiene el origen, no pasa por el origen y no contiene el origen, yo puedo meter un círculo dentro. Yo puedo centrar en el origen. Puede ser que dependiendo de la curva, puede ser que el radio del círculo sea muy pequeñito o muy grande, no sé, pero yo siempre puedo meter un círculo en el recinto determinado que está acotado por la curva. Entonces puedo meter un círculo de radio A o lo que sea. Y es en ese recinto que vamos a integrar. ¿Por qué? Porque yo por el apartado B, yo sé calcular la integral sobre un círculo. Entonces lo que voy a hacer es meter un círculo y voy a romper el recinto en alguna curva. Vamos a ver cuál es la idea. Yo tengo un dibujito, pero la idea es que vamos a coger ese segmento, vamos a orientar la curva ahora, el círculo en otro sentido, en el sentido horario, porque voy a voy a construir dos curvas. Voy a construir esta curva que recurre, voy a construir esa curva que hace eso, sale de aquí, viene por aquí, y hace eso. Esa curva está recorrida en el sentido antihorario, viene de aquí, por aquí hasta aquí. Y la otra parte es lo que tengo abajo. Yo empiezo, por ejemplo, aquí, y ahora pero quiero también que esté en el sentido antihorario. Entonces voy a coger el amarillo aquí. Yo vengo por aquí, voy recurriendo, llego aquí, y cuando llego aquí en ese segmento, ahora para que mantenga la orientación,
yo tengo que recoger ese segmento en ese sentido, vengo por aquí, aquí sigo en el sentido bueno, y ahora ese segmento tengo que recogerlo en ese sentido, y vuelvo. Esa es la idea. Entonces voy a romper el recinto en dos partes. Un color más fuerte. Voy a romper el recinto en un recinto aquí R2 y aquí R1. Y voy a aplicar el teorema de Green, porque en ese recinto todo aquí, el R1, yo puedo aplicar el teorema de Green porque a esa curva, con esa curva y ese recinto, porque no pasa, no tengo ningún problema aquí. Y puedo hacer lo mismo aquí en el R2 de abajo, porque no tengo ningún problema aquí con mi campo. El único problema que hay en mi campo es en el origen, que está afuera. Esa es la idea y de todo que voy a escribir, porque voy a escribir un montón, pero esa es la idea. Que es justo lo que Judith me ha preguntado. Tenemos la idea bien, ¿no? Vale. Entonces vamos a, lo más difícil es, la idea es fácil, lo más difícil es escribirla. Por eso yo quise escribirlo una vez. Por eso yo quise escribirlo una vez para que vosotros lo tuviera escrito. Lo que vamos a hacer es, la curva es una curva cerrada regular a trozo, entonces tiene parametrización a trozo. Lo que me interesa es parametrizar el círculo. El círculo ya sabemos cómo parametrizar. ¿Por qué? Porque, bueno, y parametrizar segmentos, que al final vas a ver que no vamos a parametrizarlo. ¿Por qué? Porque sabemos que una vez que hagamos nuestras integrales, una integral por ese lado, como cuando camino por ese segmento en ese sentido, después en la otra integral me va a aparecer la misma integral sobre ese segmento en el sentido contrario. Entonces se van a anular. Entonces al final la única cosa que me haría falta parametrizar sería el círculo, pero ya sabemos parametrizar, ya hemos calculado la integral del campo sobre el círculo, ya sabemos que vale 2pi. Entonces al final no vamos a parametrizar nada, solo vamos a escribir cosas. Es mucho más trabajar con notaciones, vamos a ver, es mucho más trabajar con notaciones que trabajar con parametrizaciones. Entonces, bueno, con ese dibujo a la cabeza, después tengo un dibujo que yo hice que es más o menos lo que está aquí. Entonces, con ese dibujo en la cabeza vamos a volver a la presentación. Aquí. Bueno, entonces vamos a hacer lo que acabamos de comentar en el dibujo. Entonces se hace una curva cerrada, regular a trozo, que hace todo de bueno, que no pasa por 0, 0, pero contiene 0, 0 en el recinto que acotado por la curva contiene 0, 0. Entonces lo que os había comentado, como C no pasa por el origen, entonces si es una curva cerrada, yo puedo, existe un círculo de radio, pues existe un A positivo, puede ser que yo pueda meterlo muy grande o puede ser que tenga que ser muy pequeñito, pero existe un A positivo, tal que el círculo de radio A y centro 0, 0 está contenido en ese recinto acotado por la curva. Ese es el círculo que hemos dibujado. Entonces, para empezar con las cosas, y aquí ya empiezan las notaciones, se hace CDA ese círculo, pero orientado en el sentido antihorario. Y aquí vamos a utilizar una notación que es clásica, que se utiliza un montón, que no sé si Rafa ya ha utilizado alguna vez, que si tengo una curva y le digo, la curva está recorrida en ese sentido, ahora estoy diciendo en antihorario, pero si fuera un segmento, por ejemplo, de A a B, y si añado un signo de menos arriba,
eso quiere decir que la curva es la misma, el trazo, el conjunto como conjunto, subconjunto de R2 es lo mismo, pero recorrido en el sentido contrario. ¿Ya habéis visto esa notación alguna vez? Vale, entonces, bueno, si lo voy escribiendo, si no queda claro, vosotros me decís. Entonces aquí estoy, en principio ese es el círculo en el sentido orientado, central en el origen, radio A, orientado en el sentido antihorario. Y aquí tengo el dibujito que al final vamos a tener en mente, que es de todo lo que vamos a escribir. Tengo aquí fuera mi curva, toda mi curva C, y aquí tengo el recinto acotado por la curva, la región en gris, y aquí tengo un círculo dentro del recinto. Y ahora lo que voy a hacer es lo que escribimos, voy a romperlo en partes. Entonces voy a coger ese segmento, ese segmento aquí que conecta aquí como a la curva, el círculo de centro 0, 0, el radio A, ese punto es el A0. Entonces voy a coger el segmento que conecta A0 a la curva y voy a coger aquí, y ese punto aquí es el menos A0. Voy a correr el segmento que conecta la curva a menos A0. Y aquí tengo ya y aquí construyo una subcurva. Construyo la curva que es esa. Empiezo en ese punto, voy recorriendo por aquí y vuelvo hasta aquí. Y abajo tengo una otra curva, que empiezo aquí y bueno, empiezo por aquí y voy recorriendo por aquí y vuelvo para aquí. Entonces, bueno, esas dos curvas lo que las curvas tienen en común son los segmentos. Esos segmentos hacen parte del borde de las dos curvas. Entonces lo que voy a hacer es lo que hicimos en el dibujo que vimos anteriormente. Si cojo la curva por arriba, yo quiero recurrirla en el sentido para aplicar el teorema de Green, yo quiero recurrirla en el sentido antihorario. Entonces voy a empezar por aquí. Aquí estoy en el sentido antihorario. Vengo recorriendo y vengo y llego aquí. Entonces voy a pensar en ese segmento que he llamado L1 y L2 en ese sentido. Y ese va a ser el sentido que voy a definir. L1 y L2. L1 es el segmento que va del punto A0 hacia la curva C. Y L2 es el segmento que va de la curva hacia el punto menos A0. Entonces, por lo tanto, el L1 con un menos aquí arriba sería ese segmento recorrido en el sentido reverso, y el L2 con un menos sería ese segmento recorrido en el sentido reverso. Esa es por eso estoy diciendo, lo más difícil son las notaciones y describirlo. Es más fácil verlo aquí como lo estamos viendo en el dibujo que escribirlo. Y una vez que hago eso, que he llamado L1S, L2S, y bueno, ahora ya sé quién es el reverso. Aquí, por ejemplo, yo tengo el círculo yo voy a romperlo en dos curvas, la parte de arriba aquí y la parte de abajo. La parte de arriba yo voy a llamar recorrido en el sentido, como el círculo recorrido en el sentido antihorario, lo he llamado CDA. La parte de arriba recorrido en el sentido antihorario, la llamo CDA1. Pero aquí en el dibujo estoy recorriendo en el sentido horario. Entonces aquí tengo ese trozo, se llama CDA1 con un menos, y ese también está en el sentido horario, esa parte de abajo. Entonces aquí tengo el CDA2 menos. Esa era la idea de la notación de todo, que para que todas las cosas funcionen. Entonces, bien, hasta ahí. Ya estamos casi a punto de hacer las cuentas ahí. Vale. Entonces, una vez que tenemos todo eso en mente, vamos a escribir. Y ahora yo todo lo que os he comentado aquí, yo escribí aquí. Entonces, C1 y C2, la parte de arriba, la parte de las curvas que está arriba y abajo del eje OX, siempre tienen de arriba y abajo del eje OX,
aquí porque la curva está alrededor del origen y no lo contiene, entonces siempre tiene que tener una parte abajo y una parte arriba. Y puedo meter el círculo aquí dentro. Entonces C1 y C2 nada más son que las curvas que están aquí. Aquí tengo C1, es esa parte, y C2, esa parte. Recorrido en el sentido antihorario. Y aquí hay que arreglarlo. Lo arreglo ahora, solo para que después yo no me olvide. No meta todo eso en la plataforma. Bueno, entonces aquí tengo lo que le llamado CA1 y CA2, la parte del círculo C de arriba, R o X. Entonces aquí es lo que he llamado CDA1 en ese sentido y CDA2 también en ese sentido. Y L1 y L2 son los segmentos, como os había comentado. Aquí está el L1, aquí el L2, y en ese sentido, de aquí para acá y de aquí hacia aquí. ¿Verdad? Que tengo la portada. Dime. Deja ver si yo no lo hice mal. Deja que vuelvo al dibujo. Bueno, CDA1, lo que estoy llamando CA1 y CA2, son las curvas, los trozos del círculo en el sentido antihorario. Pero lo que está aquí en mi dibujo, porque como en mi dibujo las cosas están en el sentido horario, lo que tengo aquí en mi dibujo, aquí tengo CA1 menos y CA2 menos. Aquí abajo el CA2 con un menos, porque está en el sentido horario, y aquí yo tengo arriba el CA1 menos, porque está en el sentido horario. Entonces, por definición, lo que he llamado es el C, eso. Sin el menos es en sentido antihorario, que es el sentido natural para el teorema de Green. Y con menos es el revés. Entonces tenemos aquí todo lo que os había comentado del dibujo. ¿Quiénes son los segmentos y en qué sentido? Entonces ahora yo lo que voy a llamar es R1, la región del plano cuyo bordo es la unión de esa curva, la unión del L1 con C1 con CA1 menos con L2. Entonces lo que tengo aquí en el dibujo, este recinto es R1. Es la unión de L1 con L2 con C1 y aquí CA1 menos. Y vamos solo para aquí R2 en la unión de L1 menos con C2, con CA2 menos, con L2 menos. ¿Por qué? Bueno, porque quiero describirlo en el sentido correcto del teorema de Green. Entonces tengo esa parte que es C2, pero ahora quiero recorrer ese segmento en ese sentido, entonces eso es L1 menos, quiero recorrer L2 aquí, de aquí para acá, entonces en ese sentido, entonces L2 menos, y esa curva, ese círculo sigue en su sentido que ya estaba, entonces aquí tengo CA2 menos. Entonces vamos a la primera región, entonces todo eso es el bordo de la región R1 y está orientada como lo escribimos todo para que estuviera orientada en el sentido antihorario. Entonces meter el teorema de Green sobre ese recinto R1. Entonces, por un lado sigue el teorema de Green, que es la integral del campo, que sí yo puedo integrar porque no contiene el 0, 0, sobre el bordo, que es la unión de esas curvas, vale eso, pero eso ya sabemos que es 0, porque el campo es cerrado. Pero por otro lado,
tengo eso. Si hago la integral de líneas sobre el bordo, es lo mismo que hacer la integral sobre la unión de esas curvas, que es lo mismo que sumar esas integrales. Pero, bueno, esa integral, las integrales se quedan aquí. Lo único que voy a hacer es, donde hay un menos, la integral del círculo en el sentido antihorario, lo mismo que menos la integral del círculo en el sentido horario. Entonces me quedo con un menos aquí. Y por lo tanto, como eso vale 0, yo me quedo que la integral sobre el círculo, sobre la parte de arriba de la curva, C1 es lo mismo que esa integral. Yo paso todo para el otro lado, me quedo con ese menos pasa positivo y ese pasa negativo. Esa es una parte. Y la segunda parte, bueno, sea R2, la región, ahora el bordo tiene que ser esa unión de curva. Otra vez observamos que R2 con esa orientación aquí, con esas condiciones, está orientada en el sentido antihorario, que es lo que os había comentado. Estoy orientando ahora esa parte, esa curva así, de esa forma. Entonces, otra vez sigue el teorema de Green. Yo puedo me explicar el teorema de Green porque esa curva no contiene el origen. Y otra vez lo mismo, ese campo es cerrado, esa integral vale 0, entonces me quedo con eso que vale 0. Y por otro lado, la integral de línea sobre el bordo del recinto es la integral de línea sobre esas cosas. Yo puedo romperlo como una suma, y ahora sí, otra vez me aparecen los menos, porque integrar en el segmento en el sentido reverso es lo mismo que menos la integral en el sentido original, digamos así, como lo he definido. Esa integral se queda lo mismo. Otra vez, aquí estoy, la integral sobre el círculo en el sentido antihorario es lo mismo que menos la integral en el sentido horario. Aquí está 1, pero es 2. Voy a arreglarlo ahora. Por lo tanto, a ver. Voy a arreglarlo ahora. A 2. Para que se quede bien. Entonces, ahora sí. Entonces, bueno, yo puedo romperlo así y me quedo con eso. Y todo lo que lleva un menos aquí arriba, yo saco ese menos para fuera de la integral. Y al final, como todo eso tiene que ser 0, como eso es igual a 0, me quedo con eso. Que la integral, esa integral sobre la parte de abajo de la curva del campo, C2, es lo mismo que como aquí las otras partes tengo un montón de menos, todos pasan para el otro lado como positivo. No. Viene hasta ahí, porque aquí hicimos cuenta y hemos utilizado las definiciones, pero tampoco hicimos muchas cuentas porque no tuvimos que parametrizar nada más. Sé que puede parecer mucho, pero después os invito a que leáis con más despacio y veáis. Es una cosa natural, no es nada muy complicado. Ya hicimos cosas muchísimo más complicadas que eso. Y entonces, bueno, ahora por fin, una vez que ya tengo la expresión para esa integral y tengo la expresión para esa integral, voy a sumarla. Sumo esa, que vale eso, con esa. Y bueno, espera, yo estaba por aquí. Sí, sumo con esa. Entonces yo he sumado lo que tenía antes y la suma de esa integral, la integral sobre el campo de la curva C2, más la integral del campo sobre la curva C1, la suma de esas dos
la integral del campo sobre la curva C toda. Entonces, la integral de la curva sobre C, que vale la suma de esas dos, es lo mismo que, bueno, esa parte es lo que tenía aquí yo, aquí arriba, esa parte, sumada a esa parte. Pero aquí tengo menos L1, aquí tengo más L1, aquí tengo menos, aquí tengo que arreglar, aquí está mal. Aquí, déjame ver, solo se no... Sí, 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 sí. Sí. Aquí sería menos L2 que va a cancelar con ese L2. Esto en el luego. Luego, menos L1, menos L2. Entonces, como habíamos visto, las cosas, las integrales sobre los segmentos se van a cancelar. Porque aquí tengo menos L1 con ese L1 y ese menos L2 con ese L2 se cancelan. Y se quedan la integral sobre la parte superior del círculo y la integral sobre la parte inferior del círculo. Y eso es lo mismo que la integral sobre el círculo, que hemos visto por el apartado B, que vale 2pi. Entonces, la integral al final vale 2pi. Y ese es un resultado muy fuerte, porque lo que me está diciendo es que la integral sobre cualquier curva cerrada alrededor de que no contenga el origen y que esté alrededor del origen de ese campo, cualquier curva, bueno, tiene que ser cerrada, trozo, regular, que yo pueda hacer esa integral bien. La integral de cualquier curva de esa sobre ese campo vale 2pi. Poco me importa cómo sea la curva. Mientras sea regular a trozo, pueda hacer que sea una curva bien comportada como la que estamos acostumbrados. Cualquier que sea la integral vale 2pi. Entonces, bueno, ese es un resultado muy fuerte. Y a partir de ese resultado, bueno, podemos hacer lo que os había comentado, voy a dibujar un poquito aquí, que ya estamos casi terminando. Ya he terminado lo que os iba a presentar. Voy a hacer unos dibujitos aquí solo para... ¿no? Una vez que tengo aquí... Suponer que tengo el origen por aquí. Y ahora vamos a coger una curva. Vamos a coger una curva que haga... Vamos a coger esa. Tengo esa curva. La integral sobre el campo ese que hemos visto, el menos i por x cuadrado más y cuadrado y x por x cuadrado más, vale 2pi. Ahora supongamos que yo tenga una otra, que mi curva sea al revés sea esa curva. Bueno, lo que me molesta más de esa herramienta de dibujar es que si lo borro, tengo que borrarlo todo. No puedo borrar un trocito. Buena idea de pintarlo en blanco. Sí, yo sé que se puede hacer forma, pero es que yo quiero hacer unos dibujos que no tenga mucho que ver con la forma. Por eso que la otra sí puede ser que meta una forma. Puede ser una elipse aquí. Es solo... No es eso que yo quería. Yo quiero una elipse, pero quiero una elipse que pase por aquí. Aquí, así. Bueno, vamos a fingir que mi curva se conecta con esa. La curva que yo quiero dibujar es, y os olvidé de ese.
puedo utilizar lo que Judith me ha dicho. Lo puedo pintar de blanco. A ver. Pasa aquí. También está mala esa curva. Porque pasa justo por el origen. Ahora va. Voy a hacerlo al revés. Así me cojo mi elipsis por aquí. Y ahora cojo mi curva por aquí. Y ahora no importa cómo quede el dibujo, va a quedarse así. Tengo esa curva y voy a orientarla en el sentido, aquí estaba mal, en el sentido antihorario y todo. Entonces vamos a hacer que la curva viene por aquí, llega aquí, va haciendo eso y eso, y después vuelve por aquí y sale aquí y sigue su camino. Entonces una curva cerrada que está, bueno, es una curva cerrada, es regular a trozo. La curva aquí tiene una intersección, pero no pasa nada porque es en un punto solo. Yo puedo romper esa curva como en dos curvas, esa curva y esa curva de fuera. Pero bien, tengo aquí una curva cerrada recorrida en el sentido antihorario. Si yo hago la integral del campo de ese que hicimos sobre esa curva, lo que voy a sacar es 4pi. ¿Por qué 4pi? Porque la curva me va, aquí doy una vuelta, aquí, bueno, aquí doy una vuelta por aquí, en esa parte doy una vuelta alrededor de 0 y esa parte otra vuelta alrededor de 0. Si hago la integral del campo sobre esa curva, me saldrá 4 porque doy 2 vueltas alrededor de 0. Si fuera 3 vueltas, me iba a salir 6pi. ¿Y por qué sale eso? Porque, bueno, que ya estoy diciéndolo al revés. Lo que tiene que salir es eso, 4pi. ¿Pero por qué sale eso? Bueno, porque si yo integro respecto a esa curva, por lo que hemos visto, me saldrá 2pi. Y si yo integro respecto integro el campo sobre esa curva, también me saldrá 2pi. Entonces, y la integral sobre toda la curva es lo mismo que integrar sobre cada una de esas curvas. Entonces, la integral me saldría 2pi más 2pi, me saldría 4pi. Y entonces, bueno, con eso en mente, se define lo que he hablado, el que se llama en inglés el winding number, o el índice de la curva, que sería 1 por 2pi, la integral de ese campo, del campo ese que integramos, sobre la curva. Entonces, si tengo una curva cerrada alrededor del origen, si hago la integral de ese campo sobre esa curva, de 1 por 2pi, la integral del campo sobre la curva, me va a dar un número entero y ese número me va a decir cuántas vueltas esa curva da alrededor del origen. Pero os invito a mirar un poco en Wikipedia o en YouTube, donde sea, para que lo veas mejor. Yo sé, vosotros tenéis clase ahora a las 10. Vale, entonces, bueno, os dejo por aquí. Era eso que tenía para contaros. Mañana empezaréis un tema nuevo, muy interesante. Nos vemos, creo que el miércoles sí tenemos clase, entonces el miércoles ya empezamos con el tema 16. Que tengas buena clase y hasta miércoles.